Bolívar racista por decir que los indios y negros eran ignorantes. Eso no es racismo, esa era la realidad de su época. Antonio de Herrera, teniendo en cuenta el hecho de que los indios desconocieran la pólvora, el hierro y las letras, y no practicaran el comercio ni contaran con auténticas ciudades, demostraba que eran unos auténticos bárbaros. Al evaluar a los naturales de México observó, la mayor parte de esta gente es de bajo talento, en sus ánimos y fuerzas corporales débiles y de bajo pensamientos, pusilánimes, desatinos, incapaces de cualquier cosa grave, deben de ser corregidos y llevados por amor. Cuando Herrera dice por amor, lo único que me imagino son un par de latigazos, ¿no? Sin embargo, Herrera también reconoció a civilizaciones como los incas y aztecas como un poco por encima de las bestias. Esto para que después no digan que yo tengo una predisposición a hablar mal del Imperio Español. Herrera, lamentando la despoblación que había ocurrido debido a la viruela y la peste, exclamó que los indios eran tan faltos de sustancia y tan haraganes y tan dados a la bebida que no habían sabido aprovechar la actividad económica y las oportunidades ofrecidas por la colonización española. Herrera nos ofrece más comentarios de la óptica del español del indio por aquel entonces. Son muy mentirosos, borrachos, ingratos, ladrones y algunos sodomitas. En las memorias del regente Heredia encontramos una declaración muy interesante. Pero digas a las clases ignorantes de América que ya no existe España ni su rey, y al momento se figurarán que ya no hay a quien obedecer en estos países. La razón es clara, porque siempre les han hecho obedecer a nombre del rey, desde luego refiriéndose a los indios, negros, mulatos y el montón de castas que existían en aquel imperio español tan humanitario y tan benevolente. Ahora imagínate tú un indígena, negro, mestizo o estas personas que pertenecían a la casta más baja, si un jurista iba a hacerles entender que la causa de independencia tiene un argumento en que la soberanía popular que sostenía el rey se revierta al pueblo cuando el soberano lo tiraniza o lo abandona. ¿Quién le podía hacer entender a esta gente que su soberanía fue usurpada? Que ellos eran soberanos y que tenían el deber de constituir a sus representantes para que ejerzan esta nueva soberanía, que estos representantes deben de obedecer con más sumisión que a los magistrados que nombraba el rey. Un indígena, un negro, un mulato, etc. Estas personas eran ignorantes por la sencilla razón de que eran las personas que hacían el trabajo sucio, eran la clase obrera que no tenían tiempo ni siquiera para alfabetizarse, primero porque eran esclavos, estaban sometidos, y segundo porque para comprar un libro en aquella época no era fácil, era muy costoso. Vamos a comenzar. Las imprentas en la época colonial fueron muy pocas y la producción de papel casi que inexistente. Esto se traduce a que era muy caro sencillamente. Existen anécdotas también como la de Juan Germán Rosso, que coloca en la Plaza Mayor los derechos de los ciudadanos, y resulta que la mayoría de la gente no entendía eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población de la época colonial era simplemente analfabeta. La gente no sabía que tenía deberes ni derechos. Querer sacar esta carta de Bolívar de contexto es una patraña. La época en donde Bolívar había nacido, criado y formado era una época en donde el indio era un esclavo y no tenía tiempo para educarse ni nada. El negro lo mismo, y casi todas las castas de la época colonial, basta ver nada más que durante todo el siglo XIX en las nuevas repúblicas americanas tenían un 90% de analfabetas, y pasamos casi todo el siglo XX alfabetizando la población. Ese es el legado de España en América, señores: ignorancia, caudillos, sangre y sometimiento.